Nos hacemos mayores, episodio 87. Buenos días y sed bienvenidos a Nos hacemos mayores, el podcast donde aprendemos a mejorar la vida de las personas mayores. Soy Donato Real y aquí conversamos con profesionales que nos ayudan a entender mejor esta etapa de la vida, a mirar el envejecimiento con más humanidad, conciencia y sentido. Solo han pasado unos días desde las vacaciones de Semana Santa y probablemente muchos habéis aprovechado para pasar más tiempo con la familia, con vuestros padres, hermanos, incluso con esos familiares a los que no vemos tan a menudo. A veces en esas conversaciones tranquilas, sin esperarlo, surgen temas importantes. ¿Qué pasaría si algún día mis padres necesitan ayuda? ¿Tienen hecho el testamento? ¿Sabríamos qué decisiones tomar si ocurre algo inesperado? ¿Dónde están esos documentos? ¿Y cómo quieren realmente que les cuidemos? Son preguntas que no siempre sabemos responder, porque aunque sabemos que son importantes, muchas veces las dejamos para más adelante. Pero ese más adelante a veces llega y nos encuentra con dudas, con incertidumbre y con sensación de no saber muy bien qué hacer. Por eso en este episodio de podcast hablamos de algo que puede aportarnos mucha tranquilidad. Esos documentos básicos que deberemos tener preparados para cuando surjan una situación inesperada. Hablamos con Natalia Roset, abogada especializada en todos estos temas, que nos ayudará a entender qué documentos son importantes, por qué debemos tenerlos organizados y cómo empezar, pero sin agobios. Porque no se trata solo de testamentos, también hablamos de los poderes preventivos, de las voluntades anticipadas y de algo que cada vez más está en la sociedad actual, nuestra vida digital. ¿Qué pasa con nuestras cuentas, claves, nuestra información digital? Preparar estos documentos no es ser pesimistas, es también cuidar, es facilitar las cosas a quienes queremos y es ganar calma y seguridad. Hoy, en Nos Hacemos Mayores, hablamos de la carpeta de la calma. Antes de escuchar la entrevista, te invito a suscribirte al podcast en la plataforma donde nos estés escuchando, a dejarme una reseña de 5 estrellas si te gusta este episodio o este proyecto, y si te interesan las personas mayores, en las notas del programa te dejo un enlace para suscribirte a la newsletter de Nos Hacemos Mayores. Cada mes comparto contigo un email con lo más interesante y útil que pasa por mis manos. Y ahora sí, sin más, vamos a la entrevista. Hola Natalia. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast de Nos Hacemos Mayores. Antes he hecho una pequeña presentación tuya, pero siempre que tenemos al invitado delante, pues nos gusta saber de su voz, pues cómo fueron sus inicios y cómo te decidiste a especializarte en la abogacía y en temas relacionados con las personas mayores. Bueno, mira, Donato, te cuento. Yo trabajé desde que, bueno, soy argentina, pero hace 24 años que vivo ya aquí en España. Muy bien. Cuando vine, luego de convalidar mi título, trabajé 17 años en una entidad tutelar que se llamaban en aquel entonces prestadoras, lo que son ahora las prestadoras de apoyos, y ahí realmente atendíamos a gente vulnerable en todos, ¿no? De diversos sectores, tanto de personas de problemática de salud mental, personas con discapacidad, y muchas de las personas eran personas mayores con problemas de deterioro cognitivo, bueno, demencia, diferentes. Uh-huh. Y bueno, te digo la verdad, el tema, las personas mayores me sensibilizó especialmente porque descubrí que eran en aquel entonces, y creo que aún hoy siguen siendo dentro de lo que es un colectivo vulnerable, Vale. de las menos protegidas legalmente a fecha de hoy. Y una cosa que me gustaría aclarar. Cuando hablo de persona mayor, me estoy refiriendo en este contexto a persona mayor vulnerable que tiene algún tipo de discapacidad o de deterioro, ¿no? Porque hay personas mayores, o sea, no es sinónimo persona mayor Correcto. con deterioro. Esto hay que aclararlo. Hay personas mayores que nos dan mil vueltas a ti y a Pues mí, sí, pues sí. pero es Sí, verdad que hay otras personas mayores que son vulnerables mm, y a esas son las que hay que protegerlas. sí.
Porque cuando llegan a ti, por ejemplo, suelen llegar, más que las personas mayores, suelen llegar los hijos, ¿no? O gente que sea cercana a ellos, ¿no? Por alguna situación. ¿Qué situaciones te suelen preguntar o sueles tener? ¿Qué temas? Sí, a ver, efectivamente, sobre todo desde que tengo mi asesoría y desde que ejerzo la profesión, bueno, siempre la ejercí compatibilizando, pero desde que estoy más dedicada, más enfocada al tema de la asesoría a particulares o a entidades, pero desde otro lado, el que contacta conmigo es el familiar, porque la persona mayor que ya está en una fase de deterioro, que tiene algún tipo de problema, no tiene las capacidades de venir a solicitar esa ayuda, Claro. ¿no? Entonces, generalmente es un familiar cercano, un hijo, una hija, algún hermano, que, bueno, que ve que hay un deterioro, que hay una situación, una vulnerabilidad, un problema, y entonces viene a consultar, bueno, qué puede hacer, qué pasos dar. Y suelen prevenir, quiero decir, uy, mi padre ya empieza a perder un poquito la memoria, a tener algo de demencia. Papá, vamos a hacer esto, vamos a preguntar qué hay que hacer, o ya es pues más malito, se puede decir, y ya vienen con el problema. Generalmente es más cuando el problema ya está, Ya ¿no? está. Es verdad que yo tengo que decir, y además hace un tiempo que estoy trabajando en ello, y también, ¿no? Parece que uno a veces, bueno, está comprobado que uno a veces donde pone el foco, o sea, es donde... Entonces ahora empiezo a detectar que realmente la gente empieza a ser un poco más consciente. Muy bien. Generalmente, ya te digo, vienen cuando el cliente, cuando, digamos, cuando la persona, su padre o sí, o su familiar ya está en un deterioro bastante avanzado. Pero yo hago un trabajo muy preventivo y ahora con esta nueva ley y todo, realmente se está empezando a hablar de estas herramientas preventivas y de a poco creo que la gente está empezando a hacer un clic. ¿Qué sueles tener? Por ejemplo, problemas de herencias, testamentos, o por ejemplo, cómo quieren que les cuiden, qué sueles tener, qué casos. Yo me imagino, Sí. porque yo lo mezclo todo, porque tampoco sabemos muy bien qué es cada cosa. Cuando hablamos de incapacidad o discapacidad o dependencia, ¿no? Parece que todo es lo mismo, pero cada cosa tiene su cosa. Bueno, me has hecho un montón de preguntas en una Sí, sola. perdón. No, tranquilo, las vamos desgranando. Referente a este último tema, Vale, incapacidad, discapacidad y dependencia son cuestiones diferentes. vale, Legalmente hablando, hoy en día ya una persona ya no es como antes que es capaz o incapaz. A raíz de esta reforma que hubo en el Código Civil de la ley, de la famosa ley 8/21, donde empezamos a hablar de medidas de apoyo, de curatela, de asistencia en Cataluña del asistente, vale. A raíz de ahí, lo que es la incapacitación judicial, como la conocíamos antes, vale. desaparece. Entonces, solamente quedaría la incapacidad para cuestiones laborales, cuando una persona es incapaz, depende del grado, para desarrollar una actividad laboral. Pero eso no tiene nada que ver con lo que es la capacidad jurídica o la capacidad que tenemos las personas de actuar en nuestro nombre. Ese es Claro. un tema. Luego está la discapacidad, que es una condición que afecta a una persona, que puede ser que haya nacido con esta discapacidad o que sea sobrevenida por un accidente o por una enfermedad. Entonces, esa discapacidad se tramita por una vía legal y se le reconoce generalmente un grado de discapacidad que a partir del 33% ya empieza a dar determinadas acceso a determinados recursos o prestaciones o ayudas. Y otra cosa es la dependencia, que la dependencia la podríamos, digamos, resumir, que va por una ley aparte, que es la necesidad de tercera persona para realizar actividades en la vida diaria. Vale. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que una persona tenga discapacidad y no tenga dependencia, o que una persona tenga dependencia y no tenga discapacidad. O sea, Vale, son conceptos que no necesariamente tienen que ir unidos. unidos. Vale, ¿Eh? vale. Y a todo esto le sumamos el tema digamos, la capacidad legal o de esa facultad que tenemos las personas de poder
hacer las cosas cuando cumplimos 18 años, la ley presume que somos, digamos, capaces para actuar en nuestro nombre, ya salimos de la patria potestad de nuestros padres, entonces ya la ley presume que somos adultos y responsables de todo. Si hay alguna circunstancia o cuestión que hace que no podamos tomar esas decisiones adecuadas o firmar cosas en nuestro nombre porque no podemos entender bien lo que hacemos o porque personas pueden llegar a aprovecharse de esta situación, es donde vendría el tema de apoyos judiciales o voluntarios. ¿No? Acá es importante y ahí donde acá podemos enlazar con la pregunta que también me hiciste en esta misma, que es de estos documentos que las personas pueden hacer para en el momento que necesiten una ayuda o una asistencia, si ellas previamente, o sea, cuando están bien, hicieron estos documentos, la ley dice que se tiene que respetar lo que dijo la persona en ese documento. Muy bien. Que eso es lo que deberíamos hacer, hablar con nuestros padres, o bueno, o ellos con nosotros, hablar de estos temas, ¿no? Cómo nos gustaría que les cuiden, cómo les gustaría, dónde les gustaría ir, ¿no? Y ya no hablarlo, sino dejarlo escrito en algún lado, ¿no? Sí. Que esos documentos, ¿cuáles son el primero que habría que hacer? Vale. Aparte de esta conversación que mucha gente es que parece tabú, ¿no? Sí, hablar de, hijo, yo cuando me pase, porque, por ejemplo, sí que se habla si quieren ser incinerados o enterrados, ¿no? A mí nunca me enterréis, a mí no me incineréis, ¿no? Esto se habla. Pero luego el resto de cosas, ahí ya hay más... Totalmente, totalmente. O sea, realmente es un tema bastante tabú y cuando se saca, ¿no? En estos contextos informales, como un comentario que uno dice al pasar. Ahora, claro, todos sabemos que legalmente lo que vale es lo que está escrito y estos documentos, sobre todo, lo que está escrito, bien escrito y además tiene que estar en un contexto que es hecho en una escritura pública para que eso, digamos, pueda tener validez. Tenga valor. Entonces, claro, es muy cierto lo que tú dices, que son temas tabúes, que sobre todo que a nadie creo que también es un poco también la condición del ser humano, ¿no? A nadie nos gusta pensarnos como personas que ya no podemos valernos por nosotros mismos, ¿no? Es un poco una negación a veces de lo que es, bueno, que yo siempre les digo lo mismo, o sea, no necesariamente nos va a pasar eso, no necesariamente vamos a ser personas que necesitemos una ayuda o una asistencia, puede que nos muramos a los 95 totalmente aptos de hacer todo. Pero bueno, pero si eso no ocurre porque también hay una realidad que vivimos más años, pero puede ser que no todos los años sean con toda la salud que queremos, entonces, pues no cuesta nada hacer estos documentos, que ahora te voy a decir cuáles son. A ver, cuesta un rato de sentarse y de pensar, ¿no? Y de decir, bueno, a ver, y de pasar ese mal rato de decir, bueno, a ver, ¿qué haría yo si me pasara esto? Y cuesta nada, ese rato, ese pensamiento, luego plasmarlo en un documento y ya está, luego te olvidas. Es como, la gente tiene muy interiorizado, por ejemplo, lo del testamento. Es muy habitual, ¿no? Las personas que hagamos testamento. Sí. Sin embargo, yo siempre digo lo mismo. O sea, el testamento es un documento muy válido y muy útil y lo recomiendo a todo el mundo que lo haga, pero es algo que va a aplicarse cuando nosotros estemos muertos. O sea, es para ayudar y facilitar la vida a los que vienen detrás y para expresar cómo yo quiero que queden repartidos mis bienes en caso que no sea como legalmente dice la ley, que yo quiera dar más a uno o a otro. Ahora, creo que casi es más importante hacer los documentos que van a regir si yo no estoy bien para que se haga lo que yo quiero, porque si de repente a mí me interesa permanecer en mi domicilio el máximo de tiempo posible porque, bueno, porque es mi deseo, mi voluntad, claro. Y que el patrimonio que yo tengo se utilice para que a mí la atención en mi domiciliaria sea buena, si hay que pagar una cuidadora, lo que sea, y yo no lo dije, y en algún momento otra persona tiene que decir por mí, por ahí para la otra persona es más cómodo llevarme a una residencia. Claro.
Entonces, a ver, al final va a regir cosas muy Es- importantes de nuestra vida. sí, porque cuando tú ya no estás, el problema va a ser para otro. Cuando tú estás, a lo mejor tú no puedes hablar bien, no puedes comunicarte bien, pero sí que querías que te cuidaran de una manera, tienes esos recursos mismamente y tienes todo, pero claro, no lo dejaste por escrito y Tal ahora cual. cómo te haces tú entender, ¿no? Y Sí, eso sí sí. que es ese problema. Es así, es así. Entonces te digo, si quieres, cuáles son estos documentos. Sí, Yo los llamo, bueno, tengo un recurso que tú has visto ahí que se llama la carpeta de la calma. sí, Yo hablo de 4 documentos que para mí son fundamentales para poder tener, bueno, en realidad son 3 documentos y algo que creo que también es bastante útil. Mira, uno es el testamento, el que nombramos antes. El testamento va a regir para cuando nosotros hayamos fallecido. que eso no hace falta, o sea, eso lo puedes hacer con 20 años, con Claro, la edad que mira, quieras. lo puedes hacer con 20 años, o sea, todo este tipo de documentos, digamos, el consejo sería que todos lo tengamos hecho. O Mm, sea, tú, yo, todos, porque yo no sé si mañana voy a salir a la calle y me va a dar un ictus, correcto. o me va a atropellar un coche y voy a quedar en una situación que no voy a poder decidir por mí. Entonces, nadie sabemos lo que nos va a pasar. Entonces, la recomendación es que todos lo tengamos. Si no hay que usarlo, no pasa nada. Es una escritura, un documento que está guardado en un sobre y que va a quedar ahí. Entonces, y además, otra cosa importante que la gente tiene que saber, todos estos documentos son revocables y son modificables. O sea, no es que yo hago una cosa y nunca más la puedo cambiar. Así como el testamento, puedo hacer 10 testamentos a lo largo de mi vida, siempre va a tener validez el último, ¿no? Vale, claro. Otros documentos también. Entonces, uno es el documento, el testamento. Rige en el momento que hayamos fallecido. O sea, la gente lo cubre un montón con el testamento, pero les digo, pero es que, a ver, no, porque yo a mi hijo en testamento, bueno, su hijo, hasta que usted no esté, su hijo no No tiene pinta derecho nada. a nada, a no ser que usted se lo quiera dar antes. Mientras tanto, esto es suyo. Y usted si hoy se lo quiere dar a Juan y mañana se lo quiere dar a Pedro, es su decisión. Al hijo le Correcto. puede caer mejor o peor, pero es la voluntad de su voluntad. Entonces, uno, testamento. Dos, testamento vital o voluntades anticipadas. O que son estas disposiciones que hacemos referente a la salud, referente a Vale. los tratamientos médicos que queremos que se nos apliquen o que no se nos apliquen, al destino que queremos que se nos dé con nuestros órganos, así queremos ser incinerados, al tema de la eutanasia ahora que se aprobó la ley. Bueno, todo eso lo vamos a hacer en ese documento. Ese documento lo podemos hacer, depende de la comunidad autónoma, en el notario, siempre en un notario, o en la Consellería de Salud, o en el centro de salud, o bueno, donde la comunidad, porque esto sí que lo regula cada comunidad Cada autónoma, comunidad. haya designado que se puede hacer. Lo que es importante que la gente sepa es que hay un sistema público que uno lo puede hacer, que es un formulario que uno rellena, eh, y también el mismo se puede hacer por notario. El notario tiene obligación de comunicarlo a este registro y entonces si a las personas le pasa algo, pues el médico tiene, como está en la historia clínica de la persona, va a tener constancia de eso. En cambio, el testamento no, el testamento cada persona lo tiene guardado en su casa, ¿no? No hay El, o hay que llevarlo a algún sitio también. No, el testamento tú lo haces y queda, digamos, el original del testamento queda en el protocolo del notario y tú Vale. te vienes con una copia a tu casa. Tú te vienes con una copia a tu casa. El día que tú falleces, cuando tus herederos van a aceptar tu herencia, el notario le va a pedir una serie de documentación. La documentación que le va a pedir es el certificado de defunción, Yo, el certificado de últimas voluntades y ahí es donde figura si la persona otorgó o no otorgó testamento. vale. Si otorgó 5 testamentos, van a salir los 5, pero siempre sabemos que el que es el Último. válido es el último. Entonces,
puede ser que yo sea la heredera, pero o que mi madre no me haya dado copia de su testamento, que yo no lo tenga y en su casa no lo encuentre. No pasa nada, porque yo ahí, en ese documento de últimas voluntades, voy a ver el notario donde está dado. Entonces Vale. voy a ir y voy a pedir una copia. Si yo Sí. no soy heredera y no figuro en ese testamento, no me van a dar una copia. Ahora solo hablamos por encima. Luego habrá Sí, 1000 casos, 1000 claro, claro, situaciones, que esto claro, es lo bueno de tener una abogada, pues para personalizar claro. la situación, ¿no? Claro, Así claro. A ver, que esto sí, a rasgos generales. tenemos el testamento, que es cuando alguien fallece, las últimas, lo Sí, que ha dejado. Tenemos últimas voluntades, cómo sí. queremos que nos traten, qué hacer con nuestro cuerpo y tal. ¿Qué otro Ujú. documento? Poderes preventivos. Poderes preventivos. Poderes preventivos. Vale, el poder preventivo para mí es súper importante porque es un documento que va en el cual yo designo quién quiero que sea justamente mi representante o que actúe en mi nombre o que haga las gestiones que yo le encargo en ese documento en el caso de que yo no pueda. Vale. Vale. Por ejemplo, tengo 3 hijos, dejo a mi hija para mí, los problemas que yo pueda tener con la sanidad, quiero que seas tú la que, no sé, cojas el médico o elijas tal o algo así, ¿no? Sí, un ejemplo, exacto. A ver, es verdad que si hacemos el documento de voluntades anticipadas, Vale. el anterior, el de médicos, el sanitario, podemos designar un representante. Ah, Vale. Pero mm, por ejemplo, en el otro, en el de poder preventivo, tú piensas que el de voluntades anticipadas va solo para salud, para cuestiones mm, médicas sanitarias. Si yo, por ejemplo, quiero que mi hija Lucía, como tú has dicho, sea la persona encargada de contratar a mi cuidador o de supervisar que mi cuidador esté bien o de valorar digamos, qué cuidados necesito, de ir a representarme ante el médico, de decir, bueno, a ver, deme la historia clínica de mi madre o los informes médicos porque tengo que tramitarle la dependencia. Todo eso lo voy a hacer en el poder preventivo. muy bien. Y también las cuestiones patrimoniales, o sea, quiero que sea que se encargue de mi cuenta bancaria, de hacer los pagos de los inmuebles que De- tengo, de todas mis obligaciones fiscales, bueno, entonces que sea el encargado de que yo haga la renta cada año, vale. Eso, entonces, todo eso lo hago en ese documento de poder preventivo. Y aquí ¿Y me parece este la gente lo hace? que empieza a hacerlo. Porque empieza a hacerlo como que también las instituciones cada vez lo pedirán más, ¿no? A lo mejor, porque a lo mejor antes la cuidadora o la hija directamente iba y como te conocían físicamente o eres del barrio, a lo mejor te lo hacían, ¿no? Sí, a ver, mira, bueno, primero eso que tú dices, ¿no? Que ahora cada vez, o sea, es más, hay que poder acreditar, o sea, ningún banco te va a dar información de otra persona si tú Claro. no estás como apoderado en esa cuenta. Pero una cosa que me parece muy importante decir, la gente, más que el poder preventivo, lo que suele hacer es un poder notarial general. Vale. Eh, que justamente hice una publicación en LinkedIn hace poco de esto, porque creo que la gente es importante que sepa la diferencia, porque no es lo mismo. A ver, un poder general que generalmente los notarios lo llaman el poder de la ruina, ¿no? Que es cuando yo, Natalia, te doy a ti un poder general para que tú hagas absolutamente todo lo que quieras con mi patrimonio, o sea, que puedas hacer y deshacer en mi nombre sobre todo. Y ese poder, yo hoy voy al banco, perdón, al notario, y hago ese poder, y tú mañana puedes ir a cualquier lado, vender mi casa, contratar un crédito, pa. Eso Como si fueras, generalmente, como si fueras tú en tu nombre. exacto, como si fuera yo. Entonces, ¿cuál es la diferencia del poder preventivo? Vale, el poder preventivo solamente va a entrar en vigor si yo tengo una discapacidad o algo que acredite que no estoy bien. O sea, yo hoy que estoy bien, voy al notario y digo, vale, si a mí el día de mañana me detectan una enfermedad degenerativa, una demencia o lo que sea,
Cuando la persona que yo aquí designo lo acredite con un certificado médico, va a poder empezar a actuar en mi nombre. Mientras tanto, no. Eso me Porque parece una buena herramienta porque a lo mejor le das un poder natural general a alguien que en este momento, bueno, es afín tuyo, pero a lo mejor dentro de 10 años cambian las situaciones y te puede hacer claro, mucho mal, claro. claro. Aparte, a ver, el poder, yo, por ejemplo, a no ser que, no recomiendo a nadie, a no ser que sea una cosa, dar un poder general. O Mm. sea, si tú necesitas que alguien haga algo en tu nombre, dale un poder especial para ese acto. O sea, necesito que tú me representes a mí porque tenemos que hacer una venta y yo no me puedo desplazar. Bueno, pues te habilito mediante un poder para que Para hagas eso. eso. Es verdad, y es verdad que muchas veces los padres dan a sus hijos estos poderes generales, sobre todo cuando empieza, ¿no? A lo que tú me preguntabas antes, cuando ya empieza, la persona todavía está bien, pero ya empieza a ver un pequeño, ¿no? Y entonces ellos, los hijos, digamos, como para adelantarse a estos problemas, Mm. dan un poder general. Para mí, sinceramente, en este caso es más adecuado un poder preventivo, porque además en el poder preventivo, pues puedo expresar, no solo dejar al otro que actúe en mi nombre, sino expresar lo que yo quiero. O sea, quiero permanecer en mi casa, quiero estar en una residencia, quiero que mi casa de la playa se venda para pagar mis cuidados. Todo eso lo puedo hacer en este poder preventivo. Muy bien. Y el otro documento del que hablo en Eso. esta carpeta de la calma, que en realidad no es un documento autónomo, sino que estaría integrado dentro del testamento, sería el tema del testamento digital. Que quieras que no, o sea, cada día nuestra vida es más digital y tenemos más claves de accesos para cosas, la banca está toda digitalizada, nuestro certificado digital para acceder a las administraciones, todo, las redes sociales, o sea, hay un montón de información nuestra, privada y personal, que está pululando por ahí. ¿Qué pasa con eso cuando yo no estoy, cuando dejo de estar? Quiero que quede en las redes, no quiero que quede, ¿quién se va a encargar de administrarlo? La ley dice que los herederos, pero si yo designo a una persona en concreto, que puede ser uno de mis herederos, y me aseguro de decirle qué es lo que quiero, ¿no? Porque suponte que yo tengo 2 hijos y uno dice, pues con todas las webs de mamá y todo lo que ella publicó, yo quiero que quede porque, bueno, es un legado y que lo que ella hizo se sepa. Y el otro hijo dice, no, pues yo quiero que desaparezca todo. Claro, los dos son herederos y yo no dije que quería que pase con esa información. Ahí ya tenemos un problema porque uno puede decir borrar y el otro dice que no. Entonces, si yo manifesté qué es lo que quiero y quién quiero que se encargue, pues mira, igual es un problema que ya tenemos ahorrado. Y cada vez notas más eso, ¿no? En lo digital. Cada Sí, vez es un problema que antes no ni nadie pensaba y luego han llegado problemas. Oye, esto cada vez sí, sí, lo vas comentando con los otros, con las otras personas. Oye, ¿habéis pensado en exacto. lo digital? Sí, Esto hay que también tratarlo. sí, Muy sí, bien, me sí, parece sí, este punto. sí. Claro, hemos hablado de estos 4 documentos, parecen así, iba a decir parecen fáciles, pero no son fáciles, sino que tienen su más intríngulis todavía, seguro, de lo que hemos dicho ahora. Sí. Pero lo bueno que tú dices que miré, que vi en tu web, ¿no? Eh, me hizo gracia la carpeta porque lo bueno de esto es que tú como que les acompañas a las personas cuando entran aquí, porque claro, no es fácil, tú les tienes que ir abriendo puertas, decir, ¿y has pensado en esto otro? Y si sucede esto, ¿lo has pensado cómo será? Y que pensamos que solo es dejarle todo a ellos, pero bueno. La carpeta de la calma tiene un nombre muy, muy bonito. ¿Qué, qué, qué situaciones has visto cuando la gente ha pasado por ella y cómo salen cuando contratan o hacen este trabajo contigo? Mira, la verdad que a mí me gusta mucho hacer este trabajo de acompañamiento porque realmente la gente, y tengo testimonios de gente que me dice
Claro, la gente entra sabiendo que tiene que hacer algo porque quiere prever, o sea, porque no quiere, o porque vio en algún amigo o allegado que tuvo unos problemas terribles cuando pasó algo, entonces dice, no, no quiero que me pase esto, ¿no? O cuando hay algún familiar que no está muy bien, entonces dice, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Pero claro, no tienen muy claro, ¿no? Y entonces lo que hacemos acá es, yo, cuando la persona decide trabajar conmigo, le hago, lo primero que hacemos es, bueno, tenemos como una entrevista, yo les pregunto un poco cuáles son sus inquietudes, qué es lo que quieren, y luego les doy unos formularios, yo les reenvío una documentación para que ellos vayan pensando y rellenando, ¿no? Y Muy bien. reflexionando. Porque claro, hay cuestiones que, como tú bien dices, la gente no tiene en cuenta o piensa que se puede hacer de una manera, pero en realidad no. Vale. Sí, Entonces, porque legalmente hay unos topes o unas cosas, ¿no? Y claro, quiero hacer esto, no, esto no se puede, oiga, es como claro, que... claro. Y entonces lo que hacemos es, bueno, pues yo les paso estos documentos, ellos generalmente me los devuelven, los revisamos juntos, generalmente surgen dudas, porque como tú dices, o sea, uno puede tratar de explicarlo, pero claro, luego en la situación concreta, no, pero yo es que esto, bueno, pues claro, cada uno tiene sus circunstancias, ¿no? Entonces lo revisamos, generalmente tienen dudas, las resolvemos, y luego cuando ya tenemos bien el contenido del documento, digamos, de eso, de cómo queremos que sean esos documentos, lo que yo hago es, me pongo en contacto con el notario que la persona designe, y le hago llegar el contenido de ese documento que tiene que redactar el notario. Porque esto sí que es importante que la gente tenga en cuenta que para que esto tenga validez hay que hacerlo ante un notario. Muy bien. Porque es lo que va a garantizar, digamos, que la persona, el notario tiene que dar fe de que la persona estaba bien cuando lo estaba haciendo, ¿no? Porque puede ocurrir que, bueno, que la persona ya no esté muy bien y no entienda mucho qué es lo que hace. Entonces, la verdad que bueno, a mí ya te digo, me gusta mucho acompañar y estoy entusiasmada porque veo que cada vez hay más gente que empieza a tener conciencia de esto y es súper importante. Mm, recuérdanos tu web, Nuria, Natalia, perdón. Mi web es bueno, nataliaroset.com y ahí dentro está el recurso que tú dices de la carpeta de la calma y bueno, les explico un poco a la gente quién soy, qué hago y También bueno, das formación y también haces exacto. muchas cosas que recomiendo que entren y vean. Muchas gracias. Eh, También las personas mayores reciben luego alguna vez pues abusos, hemos dicho que son vulnerables. eh, ¿Te has encontrado alguna situación o esto se habla mucho pero hay poco? Eh, Me refiero a cuando en una residencia, en un centro de día, reciben ese abuso. ¿Te ha llegado alguna situación desagradable? Sí, sí. Mira, aquí cuando pensaba, ¿no? Sobre los temas que íbamos a hablar, claro, es muy diferente el contexto en el que estés actuando. Cuando yo trabajo asesorando a entidades, ¿no? Mm, Sobre todo a entidades públicas o que tienen, generalmente ahí te llegan casos de exclusión social o casos de gente que está muy sola, del tema de soledad no deseada, y entonces ahí generalmente son los servicios sociales los que detectan que vale, hay una persona que ha sido, que se están abusando económicamente de ella o que la han abandonado, vale, entonces ahí se activa, digamos, todo el sistema público. Claro, cuando a mí me viene a ver el familiar, si hay un familiar que se preocupa y cuida de la persona, viene en otro contexto, ¿no? Viene, bueno, mira, mi madre no está bien, mi padre no está bien, vamos a hacer algo. claro, Pero es verdad que también viene gente y recibo bastantes consultas de gente que no está conforme con el trato que se da en residencias con situaciones desagradables ¿qué que se pasa? viven algunas veces, ¿no? Eh, Abuso económico hay muchísimo, muchísimo, o sea, es una realidad que está poco visibilizada porque como tú bien sabes, ¿no? El tema del maltrato es muy Sí, amplio, o sea, el maltrato
va desde el edadismo, cuando estamos infantilizando a una persona que lo tratamos como si fuera un niñito, a abusos económicos, abusos físicos, abusos psicológicos. Está desde el familiar que se queda con la pensión y que la usa para sus necesidades y tiene al pobre adulto mayor vulnerable ahí sin hacerle casi caso. Y sí, la verdad Lo que hay, existe, ¿no? es Existe. muy difícil, sí, sí, Bueno, hemos visto estos casos. Yo lo que aconsejo es que empiece la gente a pensar en cómo quieren que le cuiden, cómo quieren pasar esa época de la vida, y a prevenir, ¿no? A prevenir mm, situaciones, pues a lo mejor que no pueden ocurrir nada, pero que te facilitan la vida. sí, tal cual. Y creo que estos documentos y hacer este acompañamiento en hacerlo en ellos, porque no es solo pensarlo, sino es pensarlo y requete pensarlo y ver qué opciones hay, pues aconsejo pues, la carpeta de la calma para que lo hagan. Así Sí, sí. que qué mejor que entren en tu web, que contacte contigo y que cada uno te proponga, te explique su caso. Muchas gracias. Para finalizar, Natalia, ¿qué consejos les darías a los hijos, a los padres, antes de que llegue, para organizar esto, antes de que llegue ese momento? Mira, el consejo que doy siempre es el mismo, o sea, realmente yo creo que sentarse a plantear estas cuestiones es un acto de responsabilidad para con uno mismo, porque decir, bueno, yo me hago responsable y tomo las decisiones de mi vida, de cómo quiero, y es un acto de generosidad para nuestros hijos, los que tenemos hijos, o para nuestro entorno, porque realmente les quitas esa responsabilidad de tener que decidir. Ya independientemente de que a mi hijo le guste o no la decisión que yo tomé, es mía. O sea, Mm, y la tomé cuando yo estaba bien muy y bien. la tiene que acatar. Entonces, el consejo es, bueno, que no por no hablarlo no va a ocurrir lo que tenga que ocurrir. Entonces, más vale que nos coja, ¿no? Como dice el dicho, que nos coja confesados. Confesados. Muy bien. Muy bien, Natalia. Pues cuando terminamos hacemos siempre una ronda de preguntas personales, porque siempre organizaciones o empresas, pero en realidad somos personas. Así Personas. que, mira, dinos una afición tuya. Bueno, me gusta pintar, me encanta pintar. Eh, ¿qué sientes al pintar? ¿Que te va desde todo Ah, o sí. sacas tu carácter, notas el día que estás enfadada, lo notas en las pintadas? No, no, a ver, saco mi lado creativo y además es algo con lo que me abstraigo totalmente de todo, ¿no? Excepto cuando dicen, cuando entras en el estado de flow, Ajá. bueno, pues yo pienso en los colores que tengo que usar, en cómo quiero que me quede, a veces me queda como quiero y otras no, tengo que decirlo, pero bueno, soy autodidacta. Muy bien. Dinos alguien que sea referente para ti, ya sea una persona o una institución. Bueno, tengo muchos referentes, ¿no? A ver, Hay me gente que me gusta, ha dicho, siempre cojo a alguien de un poquito de cada persona. sí. Bueno, Eh, a mí, un referente para mí es cualquier persona, haga lo que haga y sea lo que sea apasionada por lo que hace, que sea comprometida y que tenga grandes valores. Eso para mí es, o sea una persona o una empresa. A mí cuando me transmiten eso, me siento identificada y generalmente lo tomo como guía. ok. Siempre estamos aprendiendo. ¿Qué es lo último que has aprendido o qué estás aprendiendo ahora mismo? Bueno, ahora estoy enganchadísima con la inteligencia artificial. Estoy Ajá. aprendiendo a crear agentes de estos que hacen, supuestamente van a hacer mucho trabajo por mí. Y nada, me estoy viendo unos tutoriales cada tarde. Viene mi marido y estoy súper enganchada. Le digo, espera que ahora estoy con la inteligencia artificial. Muy bien. Es verdad que nos ha abierto un abanico muy grande
de cosas. Pero mira, el poder digital ya ahí también está. Así que, Sí, sí, y lo que sí. nos queda por saber. Sí, sí, sí. Es un complemento al final, creo yo, ¿no? Hay que saber usarlo y incorporarlo a nuestra vida, nada Sí. más. Y recomiéndanos algo cultural, ya sea un libro, una película, algo, música, teatro. Mira, bueno, hay una película que no la vi, pero que me apetece mucho ver y que habla de personas mayores, que se llama Parque Lezama, que es de un director argentino que se llama José Luis Campanella, que todos es bastante conocido, y que habla de dos personas mayores que se encuentran siempre en un banco de un parque y ahí empiezan a relatar cuestiones de su vida y Co- me parece ¿Cómo muy has dicho que se interesante. llama? Parque. Parque Lezama. Parque Lezama. Está en Netflix, no la vi todavía, y luego hay otra que también tengo muchas ganas de ver con Carmen Maura, Calle Málaga, Mira. que habla mucho de esto, de que, bueno, vi digamos el resumen, que es de una mujer que quieren que se vaya a vivir a una residencia. Pues las apunto las dos. A mí me Sí, gusta mucho el cine y seguro que antes o después la veo. pues sí. La última de todas es que si quieres invitar a alguien a participar en este podcast para que también podamos aprender de él o de ella. A ver, bueno, antes que hablabas de referente, mm, yo tengo, bueno, aquí hay grandes referentes en cuanto al tema de derechos de personas mayores. Mm. Para mí, en Argentina hay una persona que es súper pionera, que se llama Isolina Dabove, que es una catedrática bueno, de la Universidad de Buenos Aires, que escribió un libro que para mí es un libro de cabecera que se llama Derecho de la Vejez, que es una de las primeras que hablaron aquí bueno, a nivel mundial, ¿no? De los derechos de las personas mayores. Y luego, por ejemplo, ahora no me voy a acordar del apellido, Nina, que Nina Gargantze o algo así, que es una chica, bueno, digo chica porque es joven, que es muy activista en derechos humanos y está muy metida en el tema de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que a ella la vi en el Congreso de Dadismo que se hizo en Barcelona y está haciendo muchísimo. Pues me apunto, me parece súper interesante las dos, me las apunto y contactaremos con ella a ver si les apetece participar y así la podemos conocer mejor. Genial, genial. Pues Natalia, ha sido un placer conocerte, un placer conocer tu trabajo y lo dicho, antes o después nos daremos un buen abrazo. Gracias. muchísimas gracias y nada, un abrazo para ti y para todos. Pues ya tenemos todos deberes que hacer, ¿eh? Bueno, mientras tanto, empezamos el mes de abril, la primavera, días más largos, el más calorcito y llegará San Jordi, día del libro. Como ya sabéis, estoy escribiendo yo también un libro, pero tranquilos, no saldrá este año, más adelante. Pero sí que quiero recordaros que en la web de Nos Hacemos Mayores hay un apartado de recomendados. Allí encontraréis todos los libros que han escrito o recomendado las personas que han pasado como invitados por este podcast. Si queréis regalar un libro o leer un buen libro, aquí tenéis una buena selección. Y ahora, como siempre, para terminar, recuerda que tú también puedes participar en este podcast. Si tienes algo que nos pueda ayudar a los demás, no te lo guardes y compártelo con nosotros. Déjamelo en un comentario o mándame un correo a contacto@noshacemosmayores.com. Espero que te sean de interés todos estos capítulos de podcast que hacemos y que los compartas con tus amigos, padres o personas que les pueda interesar. Búscanos en Google, en YouTube, Nos Hacemos Mayores. Y muy importante que te suscribas para que te avisen de cuando sale el próximo episodio. Dejarme una puntuación de 5 estrellas en Spotify o en el reproductor donde nos escuches y que sepas que si haces alguna de estas acciones también nos estás ayudando a hacer más visible este proyecto. Te dejo toda la información abajo en las notas del programa, claro está, que te invito a volvernos a escuchar en el próximo episodio. Un abrazo.